Hola, bienvenidos todos a una nueva lectura bíblica. Hoy vamos a leer el capítulo 4 del libro de Marcos. Dispongamos este tiempo en manos de nuestro Señor. Dios Padre Eterno, te doy gracias Dios por este nuevo día, Señor, por este sitio, por permitirme, Señor, entrar a tu palabra, leer, compartir, esté donde esté, Señor. Dispón, Señor, el corazón de cada persona que escuche esta grabación. Dame, Señor, la habilidad de leer, de entender, discernir tu mensaje. Te doy gracias, Señor, por todo lo que harás en nuestras vidas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iniciemos entonces con la lectura del capítulo 4. Y dice, parábola del sembrador. Dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó y brotó pronto, porque no tenían profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en tres espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también:
¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba y en la barca, y había también con él otras personas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí finaliza el capítulo 4 y es un capítulo donde el Señor nos enseña por parábolas. Pero lo hermoso es que en esa época Él lo hacía con un propósito: que no todos se entendieran, sino simplemente a los que les era dado. Nosotros tenemos esta hermosa oportunidad de que tenemos la palabra de Dios y podemos leerla y entenderla, porque está el Espíritu de nosotros y porque aún nuestro Señor nos explica, como la parábola del sembrador. Él es claro que todos escucharemos la palabra de Dios, escucharemos el mensaje de salvación, pero muy pocos o poca gente va a tener ese corazón dispuesto para que esa semilla brote. Otros, los afanes del mundo, van a perder esa dicha. Otros, por temor, tampoco la escucharán. Y otros, como dice el Señor, Satanás vendrá y arrebatará esa semilla. Por eso es importante que estemos haciendo este trabajo permanentemente, de que aquellas personas que no han escuchado el mensaje de salvación lo estén escuchando, para que en el momento que tengan ese corazón fértil, esta semilla brote y dé mucho fruto, fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. También nos explica el Señor cómo es el reino de Dios, como el crecimiento de la semilla. El Señor usa la naturaleza para explicarnos. Es aquella semilla que es sembrada, es brota, es cuidada y da mucho fruto también. La semilla de la mostaza. Y aún el Señor dice por qué usa las parábolas: para que aquellos a los que es dado, solo a ellos les ha explicado. Y aún el Señor le explicaba muy bien a sus discípulos. Y después viene una gran prueba de fe, cuando atraviesan aquella noche de un lado al otro y el mar enfurece y los discípulos angustiados le despiertan y Él les hace una gran pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La falta de fe en nuestro Señor nos puede hacer fallar, nos puede hacer dudar en medio de las tempestades. Debemos tener siempre esa fe firme, fuerte en Él. Y lo más hermoso es lo último: ya ellos empiezan a preguntarse: ¿quién es el Señor? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La autoridad de nuestro Señor. Aquí tenemos una explicación muy hermosa de por qué esta obra de llevar el Evangelio, de llevar la palabra, de enseñar la palabra, es una tarea a la cual no debemos desfallecer, sino diariamente, permanentemente debemos estarlo haciendo, para que en el momento que la semilla caiga en un terreno fértil, donde brote y se multiplique. Les deseo un excelente día lleno de muchas bendiciones y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.